tal? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año marca el 20º aniversario del establecimiento de una asociación estratégica integral entre China y España. A lo largo del tiempo, el Partido Comunista de China y el Partido Comunista de España han mantenido contactos estrechos y han realizado intercambios amistosos. En el programa de hoy tenemos el placer de conversar con el señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Señor Santiago, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Es un placer poder estar con ustedes y aceptar la invitación de GTN. Muchas gracias. Sabemos que usted siempre presta mucha atención al desarrollo de China. Entonces, en primer lugar, ¿podría compartir con nosotros sus impresiones sobre el desarrollo de China? ¿Existe algún logro de desarrollo que le han impresionado? Especialmente la política de China de defensa de la soberanía nacional, situando los intereses del pueblo chino en el centro, y cómo esa forma de abordar la política buscando el interés general ha conseguido quizás uno de los avances más espectaculares del mundo político contemporáneo, que ha sido sacar de la miseria en apenas décadas a 800 millones de personas. Esa es sin duda el gran logro de la política china, de la que puede sentirse muy orgulloso todo el pueblo de la República Popular China. Sí, y en su opinión, ¿por qué cree que el Partido Comunista de China es capaz de llevar al pueblo chino a alcanzar tantos logros? Bueno, en primer lugar, por esa facilidad para situar la defensa de los intereses colectivos en el centro de la acción política, vinculándolo a la filosofía tradicional y milenaria del pueblo chino de buscar la armonía y el bien común. Pero además creo que el Partido Comunista Chino ha ido ganándose la confianza del pueblo chino, garantizando la independencia del país, en primer lugar, expulsando a los distintos invasores y los intereses foráneos, y siendo capaz de poner en marcha las políticas de reforma económica y desarrollo que han permitido un desarrollo económico muy importante y que China sea uno de los grandes países del planeta. Así es. En el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, China propuso la idea de democracia popular de proceso completo. ¿Cómo ve usted este concepto de democracia? Creo que la democracia, la palabra democracia tiene muchas interpretaciones, ¿no? La democracia en Occidente consiste simplemente en poder votar cada X tiempo, pero sin decidir sobre lo que realmente afecta a la vida de la gente. Creo que en China se está implantando un modelo de democracia popular, abierto, que consiste en primer lugar en el respeto a la ley, en un Estado de derecho socialista, un Estado de derecho que garantiza la aplicación de la ley por igual para todas las personas, y también unos mecanismos de participación a través de la Asamblea Nacional y de las distintas asambleas populares, y la existencia de distintos partidos políticos que, junto con el Partido Comunista Chino, pues consiguen hacer llegar permanentemente las opiniones y los intereses de la sociedad china a las distintas administraciones públicas para que sean tenidas en cuenta a la hora de realizar las políticas, ¿no? La constatación de que esas impresiones, esas opiniones de la sociedad china son tenidas en cuenta es precisamente los mecanismos que han posibilitado la elevación del nivel de vida de la gente. Creo que es muy importante la gran apuesta por el desarrollo económico vinculado al desarrollo tecnológico, a la innovación científica, que ha permitido que desde el último congreso, sobre todo del último congreso del partido, la apuesta económica de China en el escenario internacional no sea solamente por impulsar el comercio, sino también por una producción de alta calidad,
que también contribuya a mejorar el funcionamiento de las fuerzas productivas de la sociedad china y, por lo tanto, está contribuyendo a elevar sustancialmente el nivel de vida de la inmensa mayoría de la sociedad china. Así es, y como ha mencionado usted también, China siempre ha estado buscando su propio camino de desarrollo para hacer realidad su propia modernización diferente a la modernización tradicional occidental. Esto es lo que llamamos la modernización al estilo chino. Entonces, ¿qué aportes creen que puede hacer esta modernización al estilo chino para otros países del mundo? Bueno, sobre todo poner en marcha los avances científicos, académicos, tecnológicos al servicio de los procesos productivos y al servicio del libre comercio. La defensa también de los intercambios igualitarios entre los países del norte, los países del sur, los países de Occidente, los países de Oriente, y que el libre intercambio comercial no esté impedido por medidas contrarias al derecho internacional, como las políticas arancelarias, por ejemplo, que tanto daño hacen no solamente a la economía de los países que exportan, sino también a las economías de los países que las implantan, fundamentalmente, ¿no? Y creo que esa es la forma en la que se consigue un intercambio entre culturas, entre pueblos, que enriquece a ambas partes y donde todas las partes resultan beneficiadas. Así es. En el año 2013, el presidente de China, Xi Jinping, propuso por primera vez la idea de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Entonces, ¿usted cómo ve esta idea de desarrollo? Creo que es muy importante el papel que está jugando hoy día China en el escenario internacional de defensa, en primer lugar, de la multilateralidad. La multilateralidad, es decir, las relaciones igualitarias entre todos los países, son la piedra angular sobre la que debe descansar la construcción internacional en paz, de un mundo libre de guerras y un mundo que tiene los suficientes recursos naturales para garantizar vida digna a todos sus habitantes, siempre y cuando los intercambios sean igualitarios. Creo que las políticas de seguridad humana que impulsa en el escenario internacional China tienen esa finalidad, coinciden con el diseño realizado por Naciones Unidas, definido como la Agenda 2030, que es la del respeto de todos los derechos para todas las personas, los derechos civiles, también los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Especialmente importante es el esfuerzo que realiza China a través de la política de construcción de la franja y la ruta, de la nueva ruta de la seda, para el respeto al medio ambiente en todo el planeta, para que el desarrollo productivo sea compatible con el respeto al medio ambiente, porque si algo hay claro es que la forma de producción capitalista no solamente es incompatible con el respeto a los derechos de los trabajadores, es incompatible, la actual forma de producción es incompatible con la vida de las especies naturales, con la vida del planeta, con la vida de los ecosistemas. Estamos asistiendo a grandísimas desgracias provocadas por el cambio climático. España acaba de padecer una de las más terribles inundaciones de los últimos años en Europa y hay que abordar una nueva forma de producción que, si no es puesta en marcha por toda la comunidad internacional, no podrá ser una realidad. Por eso es realmente importante el trabajo que puede hacer China en la escena internacional, buscando la armonía, la resolución pacífica de cualquier conflicto, ya sea comercial o ya sea político, y buscando el bien común de toda la comunidad internacional.
Sí, sabemos que China siempre ha hecho muchos esfuerzos para promover la paz mundial, sobre todo en los últimos años en la crisis de Ucrania y también en el conflicto israelí-palestino. También ha estado haciendo esfuerzo para alcanzar una conversación entre las partes. Entonces, ¿cómo ve este rol de China en los asuntos internacionales? China ha jugado el papel que tenía que haber jugado en la crisis de Ucrania la Unión Europea y organizaciones regionales como la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, que sorprendentemente han renunciado a jugar ningún papel de mediación para la resolución del conflicto. Es evidente que Rusia siempre va a tener frontera con la Unión Europea y era bastante previsible que la expansión permanente de la OTAN hacia Oriente, de una alianza militar agresiva, acabara después de 25-30 años de expansión hacia el este, acabará provocando un grave conflicto. Eso obviamente no justifica ninguna violación del derecho internacional y la invasión de ningún país, pero es necesario articular de inmediato mecanismos para la resolución de ese grave conflicto, porque que nadie piense que se le puede ganar hoy día una guerra a una potencia nuclear en su frontera. Eso significa el riesgo de desencadenar un conflicto nuclear. Ante esa gravedad, a los europeos nos resulta incomprensible que la Unión Europea no haya puesto en marcha ninguna iniciativa de paz, sino que se haya dedicado exclusivamente a financiar la guerra. Nos resulta inconcebible que una organización que fue creada por los acuerdos de Helsinki de los años 90 para la distensión entre el este y el oeste de Europa también haya renunciado a jugar ningún papel de búsqueda de una solución, pero afortunadamente ha sido China quien ha hecho propuestas concretas para la resolución del conflicto, igual que también han hecho países de América Latina como México, Colombia o Brasil, o países de África, que también por primera vez han jugado un papel importante lanzando propuestas que desgraciadamente no han sido atendidas por la Unión Europea. Igual ha ocurrido frente al genocidio del pueblo palestino por Israel, ese genocidio permitido que está en todas las televisiones retransmitiendo en directo y que la comunidad internacional no hace nada para pararlo. Es sorprendente porque Israel, que es de los pocos países creados por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde su creación no ha respetado ni una sola de las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas sin que se haya impuesto ninguna sanción. Es sorprendente esa doble forma de medir los incumplimientos del derecho internacional que hay en Occidente, que aplica, por ejemplo, sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, pero no aplica ninguna sanción a Israel por cometer un genocidio. Ha tenido que ser China quien haga dos iniciativas muy importantes. La primera, poner sobre la mesa una propuesta de alto el fuego, que desgraciadamente no ha sido atendida. Y la segunda, también muy importante, ser capaz de intermediar para poner de acuerdo a las distintas opiniones de la sociedad palestina para la búsqueda de una solución de futuro y de continuidad. Es decir, el rol que juega hoy China en la construcción de paz es evidente y yo creo que para toda la izquierda, para cualquier persona demócrata, para cualquier persona respetuosa con los principios humanitarios, es la mayor garantía de construcción de paz hoy, es la política internacional de multilateralismo realizada por la República Popular China. Y sabemos que usted es un experto en el campo del derecho humano. Entonces, ¿cuál es su perspectiva en el desarrollo del derecho humano en China? Los derechos humanos deben ser contemplados siempre de una forma integral, porque además es una exigencia de la Conferencia de Viena de Naciones Unidas sobre precisamente la integralidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son una conquista de la humanidad gracias a la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial y del militarismo. Si no hubiera sido por la derrota
del eje del nazismo alemán, el fascismo italiano y el militarismo japonés, no habría sido posible dotarnos no solamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino de pactos tan importantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Nosotros despreciamos esa visión de los derechos humanos que simplemente por garantizar una determinada forma de participación política descarta el respeto a los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales o los derechos medioambientales. Es sorprendente que las constituciones europeas no tengan mecanismos para exigir el cumplimiento de esos derechos económicos, sociales, culturales, y simplemente los considera no derechos, sino principios orientadores de las políticas públicas. Nuestra defensa de los derechos humanos va a ser siempre una defensa integral, y en el ranking de cumplimiento y garantía de los derechos humanos no cabe duda que quien más los defiende es quien consigue garantizar una vida digna a cientos de millones de personas, como ha hecho China, que es un ejemplo a seguir y que pone de manifiesto también la capacidad de un sistema de economía de mercado socialista para conseguir una distribución de riqueza equitativa, armoniosa, que permita que todas las personas vivan con suficiente dignidad. Así es. Y sabemos que este año marca el 20º aniversario del establecimiento de una asociación estratégica integral entre China y España. ¿Cómo ve usted el actual desarrollo de relaciones entre los dos países? Están atravesando un buen momento las relaciones entre España y China. Desde nuestra llegada al gobierno, en España ahora mismo es el único país de la Unión Europea donde hay un gobierno de izquierdas, de coalición de izquierdas, donde participamos no solamente las fuerzas de la socialdemocracia, sino también las fuerzas de la izquierda, como los comunistas y las comunistas. Hemos conseguido mejorar la situación económica y social de nuestro pueblo, pero también hemos conseguido mejorar las relaciones con China. Para nosotros es fundamental que esa concreción del acuerdo estratégico comercial permita que la Unión Europea no cometa errores como imponer, bajo el nombre de aranceles, sanciones a los productos chinos, para además no para beneficiar a las economías europeas, sino para cumplir las indicaciones de los Estados Unidos y para favorecer un ultraproteccionismo de los Estados Unidos, que ya saben que su capacidad económica, salvo en industria militar, no es competitiva, su capacidad productiva, lo cual también tiene un riesgo muy importante, porque los Estados Unidos lo que pretenden es incrementar la producción armamentística y, para que el negocio funcione, sacar al mercado los grandes stocks de armas, es decir, generar conflictos armados, ¿no? Por eso la política que vamos a seguir desde España y que nosotros vamos a impulsar es incrementar el comercio y las relaciones económicas, científicas, tecnológicas de China, no solamente con nuestro país, sino con cada uno de los países de la Unión Europea. Y estamos seguros que todos los países en Europa que en este momento están atravesando situaciones de crisis, por ejemplo Alemania, van a salir muy beneficiados si incrementan las relaciones de intercambio con China y si renuncian a perder la soberanía que supone la implantación de aranceles al dictado de las políticas exteriores de los Estados Unidos. Sí, y al mismo tiempo el Partido Comunista de China y el Partido Comunista de España han estado manteniendo una relación muy amistosa. Entonces, ¿cómo ve el papel que juegan los intercambios entre los partidos para promover las relaciones entre los dos países? A pesar de las distancias geográficas, creo que somos dos partidos muy próximos porque hemos tenido una historia muy similar. Los dos partidos fuimos creados en el año 1921, somos partidos centenarios, los dos
hemos tenido que soportar la persecución del fascismo y los intercambios entre ambos partidos nos han permitido colaborar en mejorar las relaciones internacionales para toda la comunidad internacional. Aprovechando mi visita ahora a China, vamos a mejorar esas relaciones, incrementarlas con la firma de distintos convenios para el intercambio de materiales académicos, de intercambios teóricos, de estudio y de colaboración en terrenos que a nosotros nos gustaría que abordaran la nueva realidad, por ejemplo, de la comunicación en el mundo. Creemos que cada vez son los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, las que más informan a las personas, y creemos que están cayendo en manos de intereses privados económicos y de grupos ultraderechistas que difunden odio, mentiras, falsas noticias y que están provocando situaciones de graves crisis sociales en muchos países y de enfrentamientos dentro de los países, ¿no? Para nosotros es fundamental trabajar con China, por ejemplo, para abordar esta realidad y poder aprender del importante desarrollo tecnológico y en comunicación del pueblo chino para contrarrestar esa tremenda ofensiva, que también es una ofensiva ideológica y cultural de las fuerzas autoritarias, de las fuerzas reaccionarias, de las fuerzas del odio que están apropiándose de esos canales de comunicación. Son todo materias en las que debemos colaborar para garantizar un futuro en paz y prosperidad para toda la humanidad y erradicar posibilidades de conflictos. Así es. Y en el futuro, ¿cómo cree que China y España pueden colaborar más para defender el multilateralismo y el libre comercio? Estamos muy satisfechos de que se haya consolidado ya la línea ferroviaria desde Beijing hasta Madrid. Son más de 100.000 ya intercambios que ha habido, pero creemos que es necesario incrementar la finalización de la nueva ruta de la seda por vía marítima hasta la península ibérica, hasta España, Portugal, para desde allí poder enlazar de una forma más adecuada con el continente americano. Nuestros esfuerzos van a ir en esa dirección y también en evitar que se pongan trabas a la libre competencia y el libre intercambio en otros campos, por ejemplo, las comunicaciones, las redes electrónicas o el 5G, donde Europa está siendo sometida a tremendas presiones para sustituir el 5G chino que ha creado y difundido la empresa Huawei, sustituirlo por otro 5G que es de peor calidad y más caro, que es el que está en poder de empresas americanas, el 5G de Ericsson, ¿no? Nos parece que eso es absolutamente inaceptable porque además también afecta a la soberanía nacional de los pueblos europeos, pero sobre todo afecta a las reglas del libre comercio. Es realmente sorprendente que la potencia que más defiende el capitalismo en el mundo vulnere las reglas del libre comercio y de la libre competencia cuando interesa a sus empresas. Así es. Y este año también marca el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Entonces, ¿qué experiencias cree usted que hemos acumulado a lo largo de estos 50 años? Son 50 años de relaciones diplomáticas entre China y España. Nosotros tuvimos que esperar a la muerte del dictador para normalizar unas relaciones diplomáticas que siempre debieron ser muy próximas. Nosotros estamos muy agradecidos a la presencia en nuestra guerra nacional revolucionaria, en la guerra de España, de brigadistas chinos procedentes de China que atravesaron medio mundo para defender la República Española frente al fascismo. Y desgraciadamente hasta la muerte de Franco no pudimos retomar las relaciones diplomáticas. Desde que se han recuperado las relaciones diplomáticas, creo que la diplomacia española ha estado
al frente de los esfuerzos de la diplomacia europea por mejorar las relaciones entre China, incrementar las relaciones entre China y toda la Unión Europea. La diplomacia española ha defendido siempre que en China se han preservado las ideas de la cultura milenaria tradicional en defensa de la armonía y de la integración de todos los pueblos que conforman China, y que es un ejemplo de respeto, ¿no? Por eso es muy importante que la diplomacia española contribuya, como hasta ahora, a defender, por ejemplo, los intereses chinos en la cuestión de Taiwán, evitar cualquier cuestión de secesión, cualquier injerencia extranjera para pretender arrebatar a China Taiwán. Taiwán es una parte, como ha dicho las Naciones Unidas, es una parte inseparable de China, y el trabajo diplomático también de nuestro país tiene que seguir siendo favorable a la no injerencia de potencias extranjeras en estos asuntos internos de China, que son tan sensibles y tan importantes. Así es, y en el futuro, ¿cómo creen que debe China y la Unión Europea trabajar conjuntamente para hacer más contribuciones al desarrollo mundial? Ojalá la Unión Europea sea parte de su subordinación a los intereses de los Estados Unidos, más a partir del 20 de enero, donde la nueva administración del presidente Trump probablemente va a ser aún más irrespetuosa, poco respetuosa con los principios del derecho internacional. Las primeras pretensiones exteriorizadas por Trump de querer anexionarse Groenlandia, anexionarse Canadá, apropiarse otra vez del canal de Panamá, y siempre utilizando a China como excusa, convirtiendo a China en una amenaza, cuando China, lejos de ser una amenaza, es un factor de estabilidad y de construcción de paz en el mundo. Creo que debe hacer reflexionar a la Unión Europea. Debe hacerle reflexionar que al final las políticas que le está exigiendo Estados Unidos, lo único que pretenden es que los intereses militares de los Estados Unidos en Europa y en otras partes del mundo sean pagados por los países de la Unión Europea. Es evidente que la Unión Europea debe atender a sus intereses, a los intereses de su población, de sus pueblos, y debe desmarcarse de unas políticas que cada vez son menos respetuosas con la soberanía nacional que se están haciendo desde los Estados Unidos. Y como ejemplo, la política en Medio Oriente, donde se está permitiendo la expansión permanente y la construcción de ese gran Israel que llaman. Es curioso porque cuando los palestinos defienden un Estado palestino desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas de 1948, se les acusa a los palestinos de terroristas. Sin embargo, en la práctica, Israel lo que está haciendo es la construcción del gran Israel, que solo existe en las teorizaciones del sionismo más radical, desde más allá del río Jordán hasta el Mediterráneo. Y digo más allá porque ya Israel ha ocupado territorio sirio, territorio del sur del Líbano y territorio, por ejemplo, en Siria, más allá de los Altos del Golán, que ocupó desde hace tiempo. Es decir, el expansionismo es absoluto también en Cisjordania, y sin embargo los Estados Unidos pues permiten esas injerencias de Israel en la soberanía de otros estados, ¿no? Eso es lo que tiene que tomar nota la Unión Europea, y entender que no pueden existir distintas normas de convivencia en la comunidad internacional, que las normas de convivencia tienen que ser iguales para todo el mundo, y eso obliga a respetar la soberanía y el libre intercambio entre los pueblos. Así es. Bueno, muchas gracias al señor Santiago por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a su disposición. Muchas gracias.